La fase 3 del curso Didactics of English de la fase 3. Mi nombre es Carolay Fernández y bueno, yo realicé mi práctica pedagógica en el municipio de Zipaquirá con el Colegio Liceo Preescolar de Las Villas y me encuentro con mi compañero. Buenas noches, mi nombre es Diego Urrego. Mis prácticas las realicé en el Centro Educativo Proeducar en la ciudad de Bogotá. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Wilder García y las prácticas pedagógicas las desarrollé en la Escuela Militar de Suboficiales aquí en Tolemaida, Cundinamarca. Buenas noches, mi nombre es Leandro Vega Real. Yo realicé mi práctica en el colegio Celestín Freinet en la sede de Bogotá con la docente María. Los estudiantes aproximados eran en 3 cursos de primero de 30 estudiantes en promedio. Pregunta que dice, ¿percibiste que el profesor planificó todas las clases o prefirió improvisar las sesiones de las clases? ¿Esta planificación o improvisación tiene éxito o no? Y explicar por qué. Pues en mi caso, realicé mis prácticas de prejardín, jardín, de primero a quinto con 3 profesores y ellos tenían planificadas muy bien las clases y las actividades de acuerdo a las edades de los niños, desde los más pequeños a los más grandes. Con el que más compartí fue con el profesor de primaria, que tenía de primero a quinto, y él manejaba muy bien las actividades, los recursos. Y si una vez pasó que se fue de internet y él lo que hizo fue, no se quedó estancado y dijo, no, voy a llamar a los chicos y vamos a realizar un trabajo, como ellos manejan una plataforma, con un libro electrónico que les da la institución y ellos tienen que realizar su trabajo y mandar las evidencias al profesor. Y así fue lo que realizó o hizo el profe para que los niños no perdieran su clase de inglés. Sí, hay algunas veces ¿cómo se llama? La improvisación que él hizo ahí en ese momento, pues no fue en todas, sino fue en 2 días que se fue al internet. Fue exitosa, los niños cumplieron con las actividades que el profesor les dejó. Y seguimos con el siguiente compañero. Bueno, por mi parte, en Proeducar estábamos trabajando varios practicantes. Entonces yo tuve la oportunidad de compartir las clases con otro compañero de otro semestre. Bueno, la población que estábamos atendiendo son chicos entre los 14 y los 18 años y pues las temáticas que nosotros abordamos es de inglés beginners, como un curso de refuerzo para el inglés que estaban viendo en el instituto. Entonces generalmente lo estamos trabajando en horas de la tarde y bueno, el material que el profesor, que el compañero planificó y está utilizando pues es un buen material muy bueno. Todas las sesiones han sido bien planificadas. Pues la improvisación, en cuanto a la improvisación, pues yo podría decir que esa improvisación es como parte del ejercicio pedagógico que uno hace, porque muchas veces se planea la clase y sobre la marcha salen cosas, ¿no? Entonces la clave para el éxito de la clase es que se adapte a las necesidades que tienen los chicos y a las cosas que van saliendo durante el transcurso del desarrollo de la... En mi caso, durante las prácticas de observación, pues los estudiantes pues no son de un grado en específico, por el contrario pues son jóvenes entre los 18 y 20 años que se encuentran adelantando el curso de suboficial, pues en la Escuela Militar de Suboficiales, o sea que en la mayoría pues tienen bases o conocimientos en temas de inglés. Respecto a la planificación de las clases por parte de la docente, pues pude evidenciar que pues ella tiene
desarrollaba las clases de una manera pues planificada de acuerdo pues, a la guía con que trabaja, y aparte de eso pues fueron muy pocas las veces en que tuvo que cambiar el plan de clases para el desarrollo de la misma. Entonces, pues pienso que por esa parte la docente pues tuvo bien estructurada todo el proceso y la planificación de las clases. En mi caso, la docente tenía que preparar las clases, pues es una clase virtual y los niños son de primero. Entonces ella hacía una introducción con una canción generalmente, los hacía poner de pie, cantar, que se relajaran. Después pasaba a explicar lo que se iba a hacer durante la clase con un taller inicialmente de selección o después, y en cada actividad los niños tenían que dibujar, era como terminaba una actividad y era el dibujo en el momento que ellos tenían como para relajarse. Las clases, pues para un niño de primero de hora y media me parecían muy extensas. Eran 32 niños, no se alcanza a evidenciar si todos los niños están actuando, están realizando los trabajos, pero ella parecía mantener el grupo en orden. Además, los muchachos tenían que estar enviando las evidencias por WhatsApp en ese mismo momento. Las clases, aparte de eso, ellos tienen que hacer unas actividades en las plataformas, en dos plataformas diferentes, y la docente se mantenía al tanto informándole de si faltaba algo, que si alguien no había hecho una u otra cosa. Aparte de eso, pues la docente preparaba unos videos en YouTube, bueno, los seleccionaba y los tenía listos para el momento de la actividad. El caso que se presentó cuando no pudo presentarlos, pues ella utilizó la tablet y los mostró por el medio de la cámara web de ella. Eh, Me parece que no hubo casi problemas de improvisación con las clases de la profesora. Listo, compañeros. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué habilidades pedagógicas destacas del profesor de inglés que tuviste? Pues en mi caso, la primera profesora, que fue de prejardín y jardín, manejó niños de 3 y 4 añitos. Ella es muy paciente con ellos, les tiene una buena paciencia, porque entonces ellos son muy chiquitos y se distraen fácilmente. Algunos papás se encontraban con ellos, otros estaban solitos. Los anima, les hace creer como si fuera un cuento de hadas, entonces los trata como mi príncipe, el príncipe, la princesa, que en un reino y así. Entonces ellos se animan y así están dando lo mejor de ellos, y fue una experiencia muy bonita con ellos. Con la segunda profesora, con ella fue el grado primero, en el grado de transición. Ella también fue en modalidad virtual por medio de Zoom. Ella también es muy paciente, maneja buenos recursos, está siempre atenta de la indisciplina, porque ellos son como más, tienden a ir a la indisciplina un poco, entonces les hace llamados, les dice fulanito tal, por favor atiende a la clase, pero regaños o algo de eso nunca se vio. Con el último profesor, para que él los motiva, les dice que salgan siempre adelante, que no se queden con lo poco que él les enseña, sino que siempre indaguen, como que tengan un conocimiento y un aprendizaje autónomo, que sigan dando lo mejor de ellos. Utiliza la tecnología, diapositivas, el libro electrónico, videos y muchas cosas así. ¿Qué más? Siempre maneja las habilidades de escucha, de lectura, y de escritura, dependiendo de las edades de los... Bueno, particularmente puedo decir que el profesor con el que he trabajado, pues es una persona, así como lo dice la compañera Carola, y una persona muy paciente,
Y bueno, en este caso tenemos un contraste de edades porque, bueno, nosotros trabajamos con chicos que están entre los 14 y los 18 años, entonces ellos están como en una actitud diferente. Al principio estaban un poco tímidos, como que no les gustaba así mucho interactuar en la clase. Entonces al profesor le destaco como esa habilidad de generar como un clima de empatía y de confianza con los muchachos. Ya hay confianza, ya los chicos interactúan. Los materiales que usa pues son acordes a los gustos de ellos. Aplica diferentes estrategias como para que ellos se sientan un poco más relajados al momento de afrontar la clase y hayan buenos resultados, ¿no? Pues por ejemplo, una de las estrategias que él usa es como el karaoke, ponerlos a cantar música que a ellos les guste. Entonces eso es una buena forma de que a su vez los muchachos vayan adquiriendo el vocabulario y vayan aprendiendo más sobre esa música y esas cosas que les gustan a ellos. Entonces, como esa habilidad de generar la empatía, que es lo que más le resalto a él, la empatía y la confianza para crear un buen ambiente de clase y que las cosas se lleven a cabo de una buena manera. En mi caso, una de las habilidades, y creo que es, apoyo las dos intervenciones que hicieron mis compañeros anteriormente, es la paciencia que tuvo tuvo la docente durante las diferentes clases. Pues creo que no lo había mencionado, pero pues el grupo que tiene la docente pues es demasiado grande, son 50 alumnos por clase. Y aparte de eso, pues las clases, como es de conocimiento de todos, se desarrollaron de manera virtual. Entonces, la cantidad de preguntas, la cantidad de inconvenientes que surgían durante la clase, pues eran bastantes y pues gracias a Dios la profesora pues tiene como esa habilidad del manejo de personal y pues en su momento tuvo la destreza para despejar todos y cada uno de los interrogantes que los alumnos tienen. Eh, yo creo que personalmente lo que pues uno logra evidenciar en la profesora es que no es muy dinámica con la clase, porque inclusive durante cada inicio de la clase pues no desarrollaba ninguna actividad pues que encaminara como a entrar, a hacer entrar el estudiante como en otro estado de ánimo para recibir la clase de una mejor manera, sino que simplemente pues tomaba era el listado, iniciaba a llamar a lista y pues eso con 50 alumnos le tomaba bastante tiempo para corroborar toda la asistencia. Una de las actividades que pues me llamó la atención es la manera como ella pudo, digamos, si fuese por vía de internet, pero pues conformó grupos en la clase para hacer una serie de competencias, digamos, el que obtuviera la respuesta en el momento más rápido de acuerdo al tema que se estaba desarrollando, pues asimismo les daba como el incentivo de puntos para pues esto motivaba a los estudiantes como a querer participar de manera activa durante la clase. Bueno, respecto a la profesora, pues las herramientas tecnológicas las maneja, digamos, no con mucha habilidad. Notaba que le costaba, digamos, a veces manejar el Zoom. El link se lo enviaba a otra persona, los administraba. Pues creo que hace falta más como capacitación, porque como fue tan rápido lo de la cosa de la pandemia y esto, pues no hubo creo que tiempo para capacitarse en este tipo de herramientas tecnológicas que tienen actualmente tiene mucha versatilidad de mostrar dibujos, de escribir y todas esas cosas. Entonces notaba que hacía falta eso porque ya tardaba mucho en escribir cualquier cosa en el tablero, dentro de la pantalla.
Eh, Creo que no, en esta situación de pandemia no se presta para ser muy creativo, porque los padres, como son niños pequeños, muchos de los padres están atentos a las clases de los estudiantes. Entonces, se notó que cuando, digamos, un niño manifestaba que no entendía algo, entonces el padre intervenía dentro de la clase. Entonces, yo creo que eso aumenta la atención en el aprendizaje. Entonces hay como tres personas participando en la clase, uno que no tiene nada que ver y entre el estudiante y el profesor no hay una conexión directa. Creo que esto condiciona mucho la situación de mostrar las habilidades pedagógicas de los docentes para poder realizar una clase lo que es normal durante un aula que se preste más para este tipo de actividades. El docente tiene que ser muy preciso y no equivocarse porque pues está la supervisión de todo el mundo, las clases se graban y todo. Entonces creo que eso perjudica el hecho de desarrollar las habilidades pedagógicas del docente de poder expresarse con mayor libertad. Yo también creo lo mismo y en mi caso también, ponle con la primera profesora que maneja a los niños más pequeñitos. Ella no utilizaba el tablero, la pizarra de Zoom, sino hojas blancas y les iba dibujando y explicando escrito en hojas. La segunda profesora, ella sí era por diapositivas y escribía en el computador ahí en PowerPoint. Y con el otro profesor sí él tenía su pizarrón ahí de la aplicación y cuando un niño no entendía o algo así, le explicaba con dibujitos, pues así, él era creativo en eso. Y también pude ver que, como dice el compañero Diego, perdón, el compañero Leandro, muchos de los niños están con los papás y tienen muchas distracciones. Alcancé a ver una niña que estaba como en la casina, no, fue entre la sala más o menos, y estaban casi toda la familia y ella estaba más pendiente de lo que hacía la familia y a lo que pasaban ahí, no prestaba atención a la clase de inglés con el profesor, entonces el profesor tenía que hacer más llamadas de atención y ella casi decía, profe, no entiendo esto, profe, no entiendo lo otro, pero el motivo era sus mismos padres y familiares que estaban ahí. Sí, digamos que esta situación de pandemia como que pide replantear muchas cosas de los modelos pedagógicos y de la forma como se enseña, ¿no? O sea, es muy difícil para el docente, digamos, cuando es con niños pequeños, como es el caso de aquí de la compañera Leandro y la compañera Caroline, tener un buen control de clase, pues por la misma situación que están los padres de familia ahí pendientes, hay muchas distracciones, muchas veces al docente se le dificulta el manejo de las plataformas. Digamos, en esa parte, en mi caso particular, pues nosotros como estudiantes no tenemos un pro, entonces lo máximo que permite trabajar el Zoom son 40 minutos. Entonces constantemente cada 40 minutos hay ese corte en la clase y que los chicos vuelvan a conectarse y mientras ellos vuelven y se conectan, entonces siempre se alcanza a perder tiempo y como que se pierde un poco el hilo de lo que se estaba haciendo. Además de que las conexiones a internet fluctúan mucho, entonces los chicos muchas veces tienen cualquier cantidad de problemas para poderse conectar a las clases y pues bueno, se les abona el esfuerzo y el compromiso que ponen para poder atender a las clases que se les está dando. Ah, listo, compañeros. Pasamos con la tercera pregunta. ¿Cuáles fueron las actitudes generales de los estudiantes hacia la clase de inglés, su profesor y compañeros, y por qué crees que pasa esto? Pues de los niños son muy activos, les gusta interactuar mucho en las clases, siempre están preguntando, profe, esto, no entendí, eh, o están preguntándole al compañerito que no entendió y ellos como que también les gusta como colaborarles a sus compañeros y ayudarles a salir de las falencias que ellos tienen. También son amables, el profesor y las profesoras también son así. El profesor y la profesora que maneja a los niños más pequeños son chistosos, inculcan la risa, los chistes,
para que ellos como que se liberen de las tensiones y se relajen un poquito y vuelvan a prestar atención en las clases. También son positivos, respetuosos, y yo sé que, ¿por qué creo que pasa esto? Pues esto viene desde casa. Ellos siempre vienen desde casa al colegio con unos valores y unas actitudes que son formados con sus familiares y otras que se llegan a formar cuando llegan a la institución. Eh, ¿Quién quiere colaborar ahí? Bueno, pues en cuanto a las actitudes de los estudiantes hacia la clase, pues cuando ya tenemos adolescentes casi adultos, pues a veces tienen algunas actitudes como tímidas, como se muestran como escépticos hacia el desarrollo de la clase y que bueno, y que alguien externo a con quien ha trabajado siempre en su colegio venga a enseñarles cosas, pues siempre genera un poco de tensión, pero digamos que mientras con el correr de las clases y ya como que se genere un clima un poco más relajado para ellos, ya las cosas mejoran. Y pues lo bueno es que muchas veces esos conceptos y esos saberes que se les trata de transmitir tienen que ser un poco como contextualizados a la realidad de ellos para que ellos se sientan cómodos y la clase tenga un buen desarrollo. Entonces, pues en general podría decir que los estudiantes tuvieron una buena actitud a pesar de las dificultades que han presentado, pues como son una población tan diversa y unos que ya están sobre los 18 años, pues ya ahorita lo último, algunos se retiraron del curso por lo que ya en esta temporada empiezan a trabajar y todo esto, entonces no pudieron atender, pero en general la actitud fue buena. O sea, son muy colaborativos, están prestos a seguir las indicaciones que se les da, a desarrollar los materiales que se les propone y pues les gusta mucho el material de clase que se les lleva. O sea, cualquier cosa nueva que se les lleve es muy bueno para ellos y les gusta a esto. Y bueno, ¿y por qué creo que sucede esto? Bueno, pues son ambientes de clase que ya se van generando por estos medios virtuales. Ya hay como un cambio en la interacción, pero igual las actitudes, como dice la compañera Carol, ahí vienen de casa y vienen de como de esa formación presencial que ellos ya tuvieron. Bueno, respecto a a las actitudes de los estudiantes, pues en su gran mayoría demuestran pues un grado de responsabilidad bastante alto, pues como les decía inicialmente son jóvenes que de una u otra manera pues decidieron tomar esa carrera, por lo tanto el no pasar la materia de inglés como tal pues le significa quizás el retiro de la escuela o algo así, entonces por ende el interés por la clase pues es bastante alto. Y pues como también no es de negar que muchos de ellos, pues como les decía, de pronto vienen de colegios que les inculcaron bastante el inglés, por ende tienen un muy buen nivel de inglés, inclusive habían unos que pues tenían B2, C1, entonces pues el conocimiento va a ser evidente ante las personas que pues tienen bajo nivel. Resulta y pasa que pues en la escuela el ocupar un primer puesto entre todos los estudiantes, que son aproximadamente un número general de todo el curso de suboficiales, alrededor de 600, 700 alumnos, pues para ellos eso les significa muchas cosas para su vida personal. Entonces se notaba en cierta manera pues que no había como ese apoyo directo por parte de aquellos que tenían un buen nivel de inglés hacia aquellos que no, pues por obvias razones, porque si usted, digamos, ayuda al otro, pues muy seguramente ese puesto lo va a ocupar otra persona. Entonces la competencia que se evidenciaba de esa manera, pues es bastante, digámoslo así, peleada.
y eso hace que en ocasiones pues no haya como esa cohesión para ayudarse entre ellos. Y pues por otra parte, la mayoría no tienen como el inglés como la prioridad, simplemente se enfocan más en pasarlo, pues porque es un requisito, más no porque realmente le vean o estén directamente inclinados por esa materia. Pero aún así se evidenció buena participación y mucha responsabilidad durante el desarrollo de las clases y los trabajos que la docente les asignaba. Las actitudes de los estudiantes de primaria siempre es comprometida, no falta pues el niño que se distrae y estas cosas, pero noté un nivel, pues para esa edad de ellos, tienen bastante vocabulario. Creo que la materia en el colegio se hace mucho énfasis y, y los estudiantes saben que es una materia principal, como matemáticas o como quizás español. Eh, Noto que hay mucho trabajo, sobre todo sobre plataformas. Cuando la profesora manifestó los estudiantes que faltaban, pues de 30 estudiantes creo que solo 6 o 7 no habían hecho el trabajo completo. Eso demuestra compromiso por parte tanto de los estudiantes, porque como son niños tan pequeños, pues eso también es supervisado por los papás, tienen que estar siempre al tanto. También notaba que había tanto estudiantes que estaban con su papá al lado como estudiantes así muy autónomos. No había así como la posibilidad de que ellos se relacionaran entre ellos, pues por la situación, pero veo que la actitud de como cualquier niño pequeño, es curiosidad y es darle siempre con la actitud positiva y solo se distraen cuando, no sé, cuando tienen otro tipo de problemas, quizás familiares. De resto, vi por parte de ellos siempre compromiso y, y como ganas de participar en la clase. Bueno, la siguiente pregunta, compañera Carola, y porfa la pones. Bueno, los estudiantes, pues sí, yo podría decir que aprendieron gracias a las habilidades del profesor, porque digamos que en estos casos el docente juega un rol fundamental en que el estudiante aprenda o no. Eso hace parte de la adquisición de las habilidades de los chicos. O sea, si el docente tiene un buen manejo, una buena pronunciación, sabe dar una buena entrada positiva, pues los chicos obviamente van a tener un buen desempeño en el idioma inglés, en la parte de speaking, por ejemplo. Eh, Básicamente del listening y el speaking depende el éxito o el fracaso de un estudiante en el desempeño en el idioma, porque muchas veces pues en las clases normales se hace mucho énfasis en la gramática y poco en la pronunciación. Entonces ahí viene ese choque cuando el estudiante ya se va a enfrentar ante un hablante nativo, por ejemplo. Entonces ya hay dificultades porque tiene como que buscar esas estructuras gramaticales en su cabeza y formar las oraciones y ahí sí lanzarlas a la conversación. Entonces diría que el docente, claro, el docente sí o sí tiene un rol fundamental en que los estudiantes adquieran sus habilidades o no. Sí, yo también pienso lo mismo. Él siempre, por en el caso del profesor de primaria, él siempre está constantemente ayudándolos con la pronunciación, les ayuda y les brinda vocabulario. Él se los puede estar enviando por medio de WhatsApp en el grupo que ellos tienen o en la plataforma que ellos manejan, o también realizan un listado en el cuaderno de todo el vocabulario que están viendo y después les va preguntando alguna palabra, le dice fulanito tal, que tal palabra de cómo se dice en inglés. Y entonces así los va motivando y ayudando a desarrollar su vocabulario.
También, bueno, de la plataforma, otro vocabulario es el del libro que manejan. También son muy pacientes, les gusta responder o preguntarle al profesor, profe, ¿cómo se dice póngale mesa en inglés? Siempre están constantemente preguntándole al profesor, tanto los estudiantes al profesor como el profesor a los estudiantes. También les coloca textos en los libros que aparecen y los ponen a leer. Puede elegir un estudiante a que lea el texto que está ahí o entre todos al mismo tiempo. Con el profesor también se ponen a leer y bueno, ya más o menos como en el grado segundo y tercero de para arriba empiezan a traducir el pequeño texto que está ahí y bueno, pues el nivel de los niños es muy bueno. El colegio se enfatiza mucho en el inglés, desde los más pequeños, que en el caso de prejardín y jardín. Desde ahí se empieza a ver un inglés y un vocabulario excelente. Ya cuando llegan a primero o segundo ya manejan tiempos verbales, o sea, ellos se desenvuelven muy bien en el inglés. Y lo que quieren los profesores es que ellos lleguen a su bachillerato con un buen nivel de inglés y se desempeñen muy bien durante su bachillerato con este idioma. Yo creo que todo docente juega un papel pues muy importante en los estudiantes y se puede decir que gran parte del conocimiento de todo lo que los estudiantes son pues fuera del interés que ellos puedan colocar a la materia o al inglés pues depende principalmente del docente, porque en muchas de las ocasiones las estrategias que utiliza el docente pues hacen que los estudiantes o esperen ansioso la llegada del profesor o por el contrario simplemente estén esperando el momento para que el profesor se vaya. Entonces, todas las estrategias que el docente utilice pues es lo que les va como a motivar a los estudiantes para que ellos se interesen aún más por la materia, porque digamos, en el caso de los estudiantes que observé, como les decía anteriormente, ellos simplemente se interesan por pasar la materia y pasarla con un buen puntaje debido a lo que les va a representar, pero si el profesor utiliza otras estrategias, puede que muchos de ellos se inclinen más por el inglés como tal y le vean la real importancia de lo que significa el saber un segundo idioma y el saber inglés como un idioma, como el idioma global. Creo que eh, pues la docente, digamos, aparte de que ella pues tiene que seguir el currículo de el sílabo que manda la escuela de suboficiales, pero creo que no debería de enfocarse tanto en la gramática. Si bien es cierto, la gramática es importante, pero como lo decía el compañero anteriormente, si nosotros nos vamos a la realidad, creo que en la vida diaria no nos van a juzgar o no nos van a básicamente a juzgar por un error de pronunciación que tengamos, pero sí nos va a ayudar mucho en el momento de que necesitemos comunicarnos en una situación real. Yo creo que esto es en el salón de clases, pues es muy desmotivante para el alumno que solamente, digamos, por una letra, pues obtenga una nota demasiado baja. Pues eso va a aburrir al estudiante, eso simplemente lo va a desmotivar y creo que deberíamos como futuros pues, docentes enfocarnos antes de juzgar al estudiante por una coma, por una letra que en la vida real, como les digo, no le va a significar mucho, en desarrollarle todas sus habilidades, porque de nada sirve tener las estructuras gramaticales en la mente si en el momento de que vamos a enfrentar la parte conversacional, pues no vamos a ser capaces mientras tomamos una estructura gramatical de aquí para tratar de formar una oración, pues va a ser bastante complejo. Y eso fue
algo evidente que pude observar durante toda la clase, porque la profesora solamente les decía, bueno, ¿qué significa esto? O ellos solamente se enfocaban en preguntar el significado de una palabra, más no como contextualizarla y analizarla dentro de un contexto real. Entonces, pues pienso que faltó como integrar todas las 4 habilidades que demanda el aprender o el saber un segundo idioma. Gracias a la profesora, los estudiantes desarrollan las habilidades, creo que más de escritura y lectura. El speaking, muy difícil así, manejarlo. No noté, digamos, ejercicios casi de speaking. De listening sí algunos, con respecto a, les ponía alguna canción y esto, para que ellos identificaran de qué, digamos, de qué trato como la idea general. Para mí, pues son niños de primero y lo que ellos saben es gracias a los docentes, porque tiene muy poco recorrido hasta ahora, entonces no se puede ameritar a otras personas. Pasemos a la siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cambiaría algo las actitudes de los maestros? ¿Y por qué? Pues en mi caso no, ellos son, por la profesora de los niños más pequeños, yo diría que ella tiene una buena actitud, se ve que es muy dedicada a su profesión, sabe entender a los niños, cómo trabajan. Hay veces cuando ellos se sienten como tímidos o indispuestos, les pregunta cómo están o qué les pasa. Y hay veces llegan, una clase que tuve fue un lunes, y entonces ellos llegan muy motivados y empiezan, profe, me pasó esto fin de semana, profe, mire, tengo algo nuevo que mostrar, profe, me compré esto, profe, tengo un carro, tengo tal. Entonces ellos se ven muy motivados en eso, entonces la profe primero se enfoca en escucharlos y después realiza así como una especie de motivación o de canción para que ellos retomen a las clases, y ella es muy dedicada, respetuosa, maneja muy bien los tiempos, les da tiempos de descanso. De resto los profesores yo diría que son muy buenos y saben entender a los chicos. Bueno, pues de mi parte yo tampoco no cambiaría nada de las actitudes que han tenido con los maestros hacia sus estudiantes, porque realmente se necesita de mucha empatía y de mucha paciencia y creatividad para afrontar este desafío que es la educación pues netamente virtual que se ha dado con esta pandemia, ¿no? Y pues obviamente muchas personas y estudiantes, padres de familia, docentes no estaban preparados para afrontar esta nueva realidad. Entonces yo creo que las actitudes de los maestros han sido más que genuinas, buenas hacia los estudiantes, que pues obviamente nunca faltan las dificultades, pero se puede decir que las actitudes han sido muy buenas y pues no cambiaría nada. Que sí, pues hay cosas por mejorar, claro, pero ya no es en cuanto a la actitud del maestro, sino a los recursos, las mediaciones como tal. En términos generales, de la docente pues fue muy buena, porque como lo expresaba el compañero, manejar o dictarle clases a 50 estudiantes, y aparte de eso pues de manera virtual, no es cosa fácil manejar un grupo de ese tan numeroso, pues de igual manera se hace un poco complejo. Pero sí si pudiese cambiaría digamos, como la empatía, que la docente fuese un poco como más amigable con los estudiantes, porque, pues como le digo, la parte del humor, al menos en alguna parte de la clase, o con una serie de actividades que motiven al estudiante, pues va a haber una mejor interacción, y eso pues no lo pude evidenciar. Entonces yo creo que esa partecita sería importante para
tenerla en cuenta para futuras clases. Yo creo que la actitud de la profesora es más que valorable por su infinita paciencia con los niños que tienden a preguntar y a volver a preguntar lo mismo y vuelven a preguntar otra vez lo mismo y escuchan la respuesta y después ve otra vez a preguntar. La situación pues con por lo de la virtualidad y por lo de los papás en presente, yo creo que no da espacio para hacer una clase así como más amena. Se nota la tensión y no podría evaluar así, digamos, para decir como que cambiaría, sino está como digo, enmarcada en esta situación y no podría yo decir que cambiaría de actitud hasta que no vea una clase que esté libre de este tipo de ataduras y con más y con más, ¿cómo se dice? Más creatividad de la docente para realizar la clase que ella considere que sea mejor y porque lo que digo, me parece que está como vigilada por muchos ojos. En el caso de que los estudiantes no dominen muy bien el inglés, ¿por qué cree que esto sucede? Pues en el caso había muy pocos estudiantes que no dominan muy bien el inglés. En el caso pues ellos no manejan así la conversación o el speaking, nomás como la lectura, la escritura y la pronunciación. De resto, pues así el profesor y la profesora les corregía, les ponía audios que ellos manejan para que ellos escucharan y lo repitieran 2 o 3 veces hasta que ellos lo afianzaran. Pero así que no domine muy bien, el colegio se enfatiza muy bien en esta área del inglés y ellos tienen buenas bases desde que entran al jardín, prejardín, hasta que salen del grado quinto, porque ellos manejan solo primaria, entonces ya salen, se gradúan ahí del colegio y pasan a otro colegio, entonces van a tener algunos como buenas bases, otros como les va a dar durito y otros como que ya, o sea, les va a hacer normal y otros como que les va a ir muy bien en su nuevo colegio con las clases de inglés. De pronto sería como que no le dedican tiempo, no lo practican, de pronto hay algunos que no les gusten y como que se ven obligados a ver así como dijo el compañero Wilmer, por solo sacar la nota y tener un buen puntaje y salir rápido de eso, pero hay chicos que se ven muy motivados en eso. También vi un chico de tercero o cuarto que está interesado en inglés y no sé si muy bien si es en coreano, el idioma del coreano o el japonés. Entonces siempre llega, profe, ¿cómo se dice tal palabra en japonés? Y el profesor le dice, no, pero es que le dice muy bien, lo motiva a que siga aprendiendo y que no olvide el inglés, sino que se enfatice en el inglés y también como que se enlace con el idioma que él también quiere estudiar, que es el japonés. Siempre llega diciendo, profe, ¿cómo se dice hasta luego en japonés? Entonces le dice el profesor, no, no sé tal cómo se dice. Y él le dice, profe, se dice sayonara. Entonces como que el chico se ve motivado y ayuda a motivar a sus otros compañeros. Bueno, en cuanto a que los estudiantes no dominen muy bien el inglés, yo creo que eso viene desde su primera formación que ellos tienen. Y pues yo pienso que esto sucede porque bueno, la educación en nuestro país tiene una eterna deuda con la formación en la segunda lengua y pues eso se evidencia muchas veces en los planes de estudios, en la forma como se aborda el inglés en los colegios, en las escuelas, o sea, el inglés siempre desde que yo tengo uso de razón y he estado como involucrado en esto de ser docente, he visto que el inglés no se le da la relevancia y la importancia que se requiere desde la primera infancia, especialmente en la educación pública, pues yo creo que es más eso, como la política educativa y la forma también cómo se forman a los docentes. Tiene mucho que ver se ve reflejado en el desempeño de los estudiantes. En el grupo donde yo estoy trabajando, pues hay como un contraste ahí, hay unos 2 o 3 estudiantes que tienen una buena pronunciación, adquieren vocabulario fácil, como hay otros que pues muchas veces lamentablemente
pronuncian las palabras como si estuvieran hablándolas en español, entonces el docente tiene que estar ahí corrigiendo, estar retroalimentando, o sea, es un trabajo arduo y largo, pero entonces lo que yo digo sucede es porque la educación desde la primera infancia no está bien enfocada y no hay especialistas para que trabajen desde con los niños pequeños para que haya un buen manejo del inglés, un buen dominio de la lengua. Eh, en el caso de que los estudiantes no dominen muy bien el inglés, ¿por qué crees que sucede? Respecto a esta pregunta, pues yo creo que pueden existir, digamos, varios factores. El primero, pues depende mucho de la educación del colegio que los estudiantes hayan tenido en el pasado, porque si alguien viene de un colegio privado, pues en la educación en los colegios privados, pues en mi concepto es un poco más completa que a comparación de un docente que tiene 30 niños en un colegio, pues obviamente el desarrollo no va a ser tan notorio. En el caso específico de los estudiantes que pues analicé, yo creo que los que están, digamos, porque la escuela militar pues los estudiantes tienen que cumplir por un periodo o estar en la escuela durante un periodo de 2 años. Entonces, si los que están en el último semestre para ser suboficiales, pues creo que han tenido un lapso de tiempo bastante largo para afianzar, para fortalecer sus habilidades en inglés. Y en ese caso sí dependería en cierta manera del docente, porque como lo puede evidenciar, si no se le hace énfasis en las 4 habilidades, pues lo único que van a adquirir es estructuras gramaticales y eso pues no se puede negar. Los estudiantes tienen muy buena, muy buen conocimiento en esa parte, pero la verdad en la parte del speaking, en la parte del listening, pues es un poco, es un poco débil las habilidades en esa parte. Y pues ahí sí depende en gran parte, como les digo, del maestro, del docente, que no enfatiza mucho en esas habilidades. Y no porque realmente el docente no quiera hacerlo, sino también el diseño, como está diseñada la educación en la escuela, pues es muy limitado el tiempo. Y aparte de eso, pues el entrenamiento militar que deben recibir, pues es demasiado. Entonces, los estudiantes prácticamente tienen el tiempo de la hora de clase o los bloques de clase que tienen durante la semana y eso es todo. Pero sí dependería mucho de la parte del docente. Bueno, yo sí difiero con mis compañeros. Los estudiantes actuales, bueno, yo como soy el más viejo de todos, he visto el cambio, el proceso que ha habido desde la época mía hasta lo que es actualmente hoy. Cuando se integró en el ICFES la asignatura de inglés como materia obligatoria para presentar, yo en mi época era opcional, entonces he visto incrementado. Yo en mi época conocí 2 o 3 personas que supuestamente hablaban inglés, que eran mi profesor, uno en el colegio, ahora en mi medio conozco más de 20 o 15 personas que más o menos lo dominan. Creo que es un problema, o sea, ¿por qué no hablan inglés? Pues porque nosotros somos monolingües, no tenemos necesidad de aprenderlo. Si tuviéramos la necesidad, como en otros países, o sea, la normalidad en otros países es ser bilingües o trilingües por el contexto. En Europa, la normal es que hablen 2 o 3 idiomas. En Estados Unidos también son monolingües, igual que nosotros, ellos solo hablan inglés. Y Canadá manejan inglés y inglés y francés. Entonces yo creo que esa pregunta sucede, pues, como dice el compañero, es multicausal y por oferta y demanda. En el momento que aquí yo creo que se está incrementando, pues es así que antes esta materia, creo que el semestre pasado eran 25 personas y ahora son creo que 350, nos dijo el profesor, o 250.
Entonces, creo que esto es un proceso y no creo que lleguemos a ser bilingües en Colombia en 20 años, pero sí creo que llegaremos a unos niveles como los de Argentina, de un 10 o 15% de la población que más o menos tengan un nivel B2. Los profesionales creo que estarán todos obligados y por las redes sociales y todas estas cosas se está incrementando el lenguaje. Cuando ya sea política de Estado o que manden las películas sin traducir y todas esas cosas, yo creo que también se incrementará el acceso, la adquisición del lenguaje. Sí, con ese sentido sí concuerdo con Leandro, pues no es lo mismo que hace unos 20 o 30 años, pero sí aún falta, aún a Colombia le falta dar como ese salto de calidad para mejorar la adquisición y el manejo de la segunda lengua. O sea, es como cuestión de que la educación le dé más, un poco más ese enfoque y que las políticas educativas se orienten un poco más. Pero sí, va a tomar un poco más de tiempo que los demás países que de América Latina, pero sí se puede llegar a tener un buen uso del lenguaje, de la lengua extranjera. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué habilidades fomenta más el profesor en los estudiantes? ¿La escritura, el habla, la escucha o la lectura? ¿Por qué crees que se centra principalmente en eso o esas habilidades y no en todas? Pues en mi caso, en el colegio, pues manejan más la escritura, la escucha y la lectura. O sea, el speaking no es como muy obligatorio. A ellos como que les enfocan más como la gramática, el vocabulario, que ellos se llenen de eso, tengan buenas bases y cuando lleguen a su bachillerato en otro colegio y les exijan el nivel de inglés, ya ellos ya puedan con esas bases manejar una conversación y tener, bueno, el speaking ya más avanzado porque vinieron de un colegio que los formaron desde pequeños, pues ahí se les va a hacer fácil y pues no se enfoca mucho en eso, no sé por qué, pero deberían enfocarse en eso, más o menos como entre los cursos de tercero, cuarto y quinto, como para que ellos se vayan afianzando, ¿sí? Pero si quieren empezar con eso, pues también los niños pequeños, pero conversaciones muy corticas, como para que ellos lo tengan en cuenta y se les haga más fácil. Entonces ese sería el caso. ¿Quién quiere continuar? Bueno, ¿qué habilidades fomentó más el profesor? Bueno, yo diría que el habla, la escucha y la lectura. Ya la escritura quedó como, que en este caso quedó como en un segundo plano, pero entonces sí es importante hacerle mucho énfasis al habla, porque muchas veces por falta de ejecutar esas estructuras que uno tiene, como que se pierde la costumbre y se pierde eficiencia en el uso de ellas. Igual que la escucha, pues la escucha es como el principal mecanismo que el ser humano tiene para adquirir el lenguaje. Y pues bueno, por medio de la lectura también se adquiere vocabulario. Entonces, pues hay como un contraste ahí porque, bueno, también del vocabulario que nosotros tengamos depende de nuestra eficiencia en el uso del lenguaje. Entonces yo diría que habría que darle relación a todas las cuatro habilidades, pero pues muchas veces acá en nuestro contexto solamente se le da relación a dos o a tres o solo a una, porque pues muchas de las clases que uno ve en los colegios normalmente se enfocan mucho en la escritura y poco en el habla, escritura y escucha más que todo. Entonces yo creo que sí sería fundamental que se le diera un enfoque para trabajar todas las habilidades, pues en el momento paso a paso se va a lograr, pero entonces todavía se demora un poco hasta que como que se dé ese salto de calidad y las clases vayan mejorando progresivamente. Bueno, es claro que la docente pues se enfoca mucho en la parte gramatical. Primero que porque el diseño del, de la materia de inglés en la escuela pues está diseñada de esa manera y pues ella se preocupa mucho
digamos, por cumplir el objetivo de la clase, que es explicarle la parte gramatical, y no descuida mucho las demás habilidades. Y yo creo que, digamos, hoy en día pues es muy fácil hacer uso de las tecnologías para afianzar, para fortalecer las demás habilidades, como es el listening, el speaking, porque, digamos, se puede trabajar por medio de canciones, por medio de videos en YouTube. O sea, son muchas las herramientas que existen hoy en día para hacer uso de las cuatro habilidades. Y de pronto la docente en cierta manera tiene las intenciones de hacerlo, pero como lo decía, el tiempo desafortunadamente es muy limitado, y de pronto ella pues le califican también como docente, le califican que cumpla con toda la parte como está estructurada la materia. Entonces pues al haber esa presión, que para nadie es un secreto, pues siempre en la parte militar se trabaja como de esa manera. Entonces pues ella también tiene que obviamente cumplir sus objetivos, y no le dan como esa libertad de hacer énfasis en las cuatro habilidades. No, para mí las tres habilidades, lectura, escritura y habla, bueno, perdón, y escucha, la docente las desarrolla. El problema es el speaking o el habla, porque es muy complicado trabajar con 30 estudiantes y que todos hagan un trabajo de speaking. Se necesita que haya un intercambio, que hable y responda y que haya unas correcciones, entonces no se presta. Yo creo que el speaking es un trabajo que tienen que desarrollar los estudiantes, prácticamente que individualmente tienen que buscar una forma de desarrollarlo. Por eso yo creo que ese es uno de los principales problemas para poder, del aprendizaje del inglés, hasta que no se encuentre algo así. Pues yo mismo tengo problemas de speaking porque utilizo, si no me están corrigiendo, me toca verificar. Uno tiende a utilizar mal los artículos, no organiza, a pesar de que uno sabe inconscientemente lo hace. Entonces, eso solo se corrige cuando una persona se sienta a corregirlo, y es un trabajo que me parece que toca hacerlo. Si no es con una persona que lo corrija, tiene que ser un trabajo muy autodidacta de uno. Sí, yo pienso lo mismo, y esto debería ser desde pequeños para llegar, como en el caso de nosotros en la universidad, tener ya un excelente nivel, y seguir motivando a los chicos para que no se queden ahí en lo básico, sino que sigan perseverando, y si tienen oportunidades pues de salir al país, de interactuar con otros, con las personas nativas, tener profesores nativos también ayuda a esto. También por medio, como dijo Leandro, las redes sociales ahorita ya manejan mucha publicidad en eso. En YouTube encontramos mucho contenido, clases gratis también en YouTube. Y hay muchos que es por costo del dinero, así como se dice, porque ya en los cursos no hay recursos para asistir a las clases, entonces hay que tener como otras opciones, y los que pueden pues excelente, que sigan con eso. Y bueno, ya agradecerles por la participación. Bueno, profe, nosotros somos el grupo 2 de Didactics of English, con el teacher Henry Carvajal, de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a Bueno, todos. hasta luego, compañeros. Hasta luego, que tengan buena noche. Muchísimas gracias a todos.